acompañando. Pero volvimos. Ayer me enteré por este medio también lo de la empresa Codmi, pero era algo que se veía venir, y creo que es un conflicto que se viene profundizando. Por lo que estamos viendo, lamentablemente no se visualiza una solución al corto plazo. Y comparto lo que decías, que creo que es un conflicto que tiende a nacionalizarse. Nosotros veníamos, sí, con el tema del transporte, siguiéndolo previo a este conflicto laboral. Sí, por cosas que de repente no tienen que ver, pero en el marco y en el contexto se tocan. Claro, se tocan, porque cuando comienza la emergencia sanitaria disminuyen todas las líneas de ómnibus, y después cuando paulatinamente se empiezan a retomar las actividades, sobre todo el reinicio de clases, el aumento de la frecuencia y de los turnos no se ve acompasado con ese movimiento. Y eso llevaba a que los ómnibus estuvieran llenos, los que salían, que es imposible mantener el distanciamiento físico y evitar que eso pueda llegar a ser un foco de contagio. Y que toda la gente que tiene que trasladarse lo pudiera hacer. A nosotros nos llegaban un montón de reclamos, sobre todo de trabajadores de la educación, que empezaban a retomar las actividades y no tenían ómnibus para llegar en hora o para volver a los centros de estudio. Ahí nosotros hicimos un pedido de informe en cuanto se había anunciado el retorno de las clases, para tratar de conocer cuál era el cronograma que tenían planificado de aumento de frecuencias. Como no tuvimos respuesta de ese pedido de informe, volvimos a insistir en la Cámara con una exposición marcando esta preocupación, que era necesario que haya un aumento de frecuencia del transporte local e interdepartamental. Y en ese marco es que empieza el conflicto de Cita, de los trabajadores de Cita, por un recorte salarial, que también se da en un marco general que está viviendo el país, ¿no? O sea, lo que nosotros veníamos manifestando también con mucha preocupación, la pérdida real de salario de los trabajadores, la posibilidad de pérdida de puestos de trabajo, o sea, toda una serie de cosas que va a traer acarreado no solo la emergencia sanitaria, sino algo que nosotros también veníamos diciendo en campaña, que había un programa de gobierno que ellos anunciaban durante la campaña, o sea, para ir poniéndolo, ¿no?, en contexto general, que anunciaban que venían de recorte. Ustedes se acuerdan que anunciaban en la campaña que iban a recortar 900 millones de dólares del presupuesto. O sea, así comienza la historia. Asume el gobierno y en marzo hay un decreto, que es el decreto 9020, por el cual se ordena disminuir un 15% de los gastos de funcionamiento y de inversión de todos los organismos del Estado. Eso previo a la pandemia. Sí, el decreto salió al toque. Sale el decreto 9020. El 13 de marzo se decreta la emergencia sanitaria. Nosotros ahí, como Frente Amplio, no sé si se acuerdan, propusimos que se entablara un acuerdo nacional. O sea, era algo totalmente nuevo, el desafío que nos tocaba vivir como país, y proponíamos, estar todos los partidos políticos y las organizaciones sociales, sentarnos alrededor de una mesa y ver cómo se hacía frente a esta emergencia sanitaria y a estas consecuencias que iba a traer, a las consecuencias económicas y sociales. No hubo marco, o sea, para generar ese acuerdo. El gobierno no tendió la mano, digamos, y se empezaron a votar una serie de leyes buscando atender a la emergencia sanitaria, como por ejemplo lo que fue la creación del Fondo Coronavirus y todo eso, que nosotros lo fuimos acompañando desde el Parlamento, pero también diciendo que eran medidas insuficientes, que no alcanzaban para entender las verdaderas urgencias que ya se habían empezado a ver, y que veíamos que lo que estaba pasando en otros países, porque al llamar a un aislamiento, a un distanciamiento físico, cuarentena en otros lados, era obvio que eso iba a contraer la economía. Sí, eso estaba en la etapa libre. Bueno, y a eso teníamos que preverlo, y teníamos que tomar medidas, y eso era lo que la bancada de Frente Amplio propone, una serie de proyectos
fueron 7 en la bancada de diputados, que implicaban una renta básica de emergencia mientras dure la emergencia sanitaria, no aumentar las tarifas, evitar el desalojo, bueno, en ese marco nos ingresa la ley de urgente consideración, que no traía ningún artículo vinculado a la emergencia sanitaria y a sus consecuencias. Entonces nosotros ahí lo que marcábamos que el gobierno eligió un rumbo, o sea, de marcar firme su programa de gobierno basado en los recortes que ya había anunciado previamente en la campaña, y que nosotros, o sea, lo que vemos es que el gobierno pretende salir de la emergencia sanitaria y de la crisis que eso genera, o sea, tal cual entró, o sea, sin gastar, sin invertir, o sea, lo que vemos en el resto del mundo es que los países, para salir de esta crisis generada por el coronavirus, tienen que invertir, hay que gastar, o sea, no hay manera de salvar los puestos de trabajo, de atender las empresas que no se fundan, de mantener la actividad económica. ¿Y hay margen para gastar, Nico? Hay margen. Digo, porque esa es la pregunta que nos hacemos. Mirá, dos cosas. Nosotros, por un lado... Digo, porque la sensación, así, uno cuando mira los números, sí. Y lo mismo me pasa en San José, y un saludo para la gente de Ciudad del Plata, que los otros días le di un palo a un vecino de Ciudad del Plata que me había comentado y me había contestado. Él me comentó para bien, y yo lo tomé, porque por eso el problema es el texto, sí. ¿No? Y no la comunicación, porque cuando uno habla, entiende. Yo entendí mal el tono, que el tono no estaba porque estaba en texto, y le di. Y entonces me mandó a avisar, yo sé que está mirando, me mandó a avisar que en realidad lo había hecho con la mejor de las intenciones, y es más, y que ese mensaje era para el invitado, ni siquiera era para mí. Pero el que malinterpreté fui yo, pero un saludo y el agradecimiento. No, lo que digo, me pasa también acá, que uno ve y dice, bueno, claramente estamos en una situación de emergencia, y no solamente la sanitaria, y también estamos en la etapa del libro de que esta situación genera impactos económicos directos y seguramente, y esto corre por cuenta mía, más grandes que los sanitarios. Sí. Uno ve para hacer la comparación, uno ve a Argentina, la economía cayó 25 puntos en un rato. Sí, claro. Que ya venían mal. Sí. 25 puntos. Digo, acá la caída no fue tan grande, ciertamente, hay que destacarlo también. Pero el escenario es muy complejo. Entonces, ahora, si yo miro la plata que tengo en el banco, por decirlo de alguna manera, no me queda mucha plata como para poder. ¿O sí? Mira, en campaña recuerdo que dirigentes del Frente Amplio hablaban de que en el caso de una crisis, no sé si usted se acuerda, había cierto margen para poder resolverlo. Exacto. Uruguay tiene aprobado ya créditos internacionales, que eso se dan fruto de la solvencia económica por la que se venía manejando los gobiernos anteriores. Ya tiene aprobado créditos por más de 2.000 millones de dólares, que solo tienen que ejecutarlo, o sea, pedirlo y ejecutarlo. Nosotros lo que decimos es que en estos casos, que es una emergencia, es una crisis, esos créditos hay que usarlos justamente para salvar los puestos de trabajo y para atender las urgencias de la gente. O sea, lo vemos acá en San José, los comerciantes que te dicen, no vendo, no llego a pagar el alquiler, tengo que cerrar. Alquileres que están carísimos. Sí, claro. Sí, yo creo que en cualquier nivel, creo que el impacto en el bolsillo de la gente se percibe creo que todos los uruguayos algún impacto. Claro, entonces nosotros decíamos, bueno, sentémonos y pensemos y planifiquemos esos casos, cómo atenderlos. Bueno, reducir los alquileres, pero también el que vive del alquiler también poder darle un subsidio de manera, o sea, ir acompasando lo que viene generando esta crisis. Pero eso no se quiso escuchar por parte del gobierno, siguió un rumbo firme, a través de la ley de urgente consideración, que es el programa de gobierno en sí mismo, que la mayor crítica que nosotros le hacemos es que
es legítimo, porque es legítimo, ellos tienen la mayoría, o sea, lo votaron, pero es un programa de gobierno, como te decía, que quedó viejo porque fue pensado para el Uruguay previo a la pandemia. Previo a la pandemia. Igual siguió y se aplicó como si no hubiera pasado nada. Entonces eso es lo que nosotros decimos. Estamos en una emergencia sanitaria, me parece que nuestras energías y tenemos que estar legislando sobre esto que estamos viviendo ahora. Entonces ahí es cuando empieza la discusión en un debate que en la Cámara nos llevó 60 horas. 60 horas. Empezó un miércoles a las 10 de la mañana y saquen cuenta, terminó el domingo a las 6:30 de la mañana. Parábamos de las 3 a las 10, hay un rato para dormir y seguíamos. Y todo ese desgaste, todo eso que se hizo sin atender las verdaderas urgencias. Entonces, claro, ahí es donde ya empezamos a ver las diferentes visiones. Porque sí hubieron un montón, digo, uno no puede hablar por lo pronto yo no puedo hablar porque no leí, ni siquiera leí la ley. Pero digo... Tenés para divertirte porque son 476 artículos y es la guía telefónica. Preciso una cuarentena tipo Argentina para leerla, ¿no? Sí. Además, bueno, nosotros lo decíamos, en una de las primeras exposiciones que yo hice, si hay un legislador que dice que maneja todos los temas y todos los artículos de esa ley, es mentira. Sí. Es que también por eso se segmenta, ¿no? Claro, porque la profundidad, aparte de lo que tocaba cada uno de los capítulos, era enorme. También eso, ¿no? O sea, hacer reformas estructurales en tiempos extremadamente agotados y en el medio de una emergencia sanitaria. Nosotros no lo veíamos para nada oportuno, y fue así que lo manifestamos. ¿Y qué papel va a jugar o puede jugar o está jugando el Frente Amplio? No solamente en el marco de esta pandemia, sino con un cambio sustancial para el país y para el Frente Amplio, que es después de 15 años de gobierno, y permítame la utilización de la frase, reacomodándose en el lugar de oposición, que total. Después de 15 años no es una cosa fácil. No solo... Que tiene sus ventajas, porque ya se conoce qué es estar del otro lado, y eso puede dar herramientas, conocimientos, determinadas cosas que antes no se conocían, pero después de 15 años... Exacto. A ver, es la primera vez que el Frente Amplio es oposición luego de haber perdido el gobierno, porque desde su fundación hasta que llega al gobierno siempre fue oposición, pero nunca había estado en el gobierno. Ahora nos toca ser oposición, como digo, con la experiencia de los 15 años de haber estado en el gobierno y saber todas las complejidades que eso genera. Por eso el término que nosotros utilizamos de oposición responsable. Cada planteo que se ha hecho del Frente es un planteo pensado que se puede llevar adelante. O sea, es un planteo como esto que nosotros hablamos, la renta básica. O sea, eso fue diseñado por nuestros economistas, Mario Vergara, Daniel Olesker, o sea, que estuvieron en lugares del Poder Ejecutivo, que manejan los presupuestos, que dicen esto es perfectamente... se puede llevar a cabo en Uruguay y los mecanismos, o sea, son propuestas responsables. En ese marco nosotros es que nos estamos parando como oposición responsable. No, de hecho, muchas de las leyes que se han votado hasta ahora nosotros las hemos acompañado, lo que te decía al principio. No es una oposición de negarnos a todo, no es esa la característica ni la tónica del Frente Amplio, sino que mostrarnos como una alternativa de gobierno. Bueno, en estas cosas estamos de acuerdo, creemos que son buenas para el país, las votamos, las acompañamos, en estas no, pero proponemos una alternativa y damos a conocer cuál es nuestra visión respecto al tema. Eso, claro, lleva un tiempo de acomodo entre la dirigencia frente amplista, los militantes, los que estamos en algún lugar de representación. O sea, es un escenario totalmente nuevo, como te decía al principio, de ser oposición luego de haber perdido el gobierno, y en el medio de una pandemia.
con todas las dificultades que eso trae, o sea, el no poder realizar reuniones, el no poder juntarse los partidos políticos, para conversar, sociales, para definir, para planificar. Bueno, fue todo un desafío hacerlo a través de las plataformas virtuales, a través del teléfono. O sea, lo que pasó en el mundo, o sea, nos llamó también a una reflexión a nivel global. ¿Cuáles son las expectativas para adelante? Porque si bien desde el Partido Nacional se ha escuchado, bueno, parece que ya hubiera pasado, no sé, 100 años desde que asumieron. Sí. Es que mire que pasa gente, mire que pasa gente, deben haber pasado 100 años. Esto recién está iniciando. Sí, tal cual. ¿Cuáles son las expectativas, más allá de que es complejo avecinarlo teniendo en cuenta, bueno, toda esta situación de la pandemia, esto de la luz que recién está iniciando también? Sí. ¿Cuáles son las expectativas, más que nada, de tu lugar como diputado? Sí, nosotros se siente en algún lugar eso, como que han sido meses muy, muy intensos. O sea, uno mira para atrás y sí, parece que hubiera pasado mucho más tiempo del que pasó, pero recién está comenzando la legislatura, recién están comenzando este periodo de gobierno y se nos vienen ahora las elecciones departamentales. Nosotros vemos con preocupación algunas de las cosas que pueden llegar a pasar y estamos tratando desde nuestro lugar tratar de que se disminuyan esos daños. Fue con esa política también que nosotros enfrentamos la ley de urgente consideración, si bien la votamos en contra, después tomamos la postura de ir modificando artículos de manera tal de que pudieran generar el menos daño posible en la población. Hay cosas que la vemos con preocupación, la profundización de la crisis económica y social y ciertos artículos que están en la ley que generan un clima o preparan un clima para algunos compañeros utilizan el término de criminalizar la protesta, o sea, evitar la protesta, desestimular las manifestaciones públicas en la calle y es claro que si a la gente se empieza a haber pérdida de salario, empiezan a haber pérdida de derechos, empiezan a haber pérdidas de puestos laborales, es evidente que se van a empezar a realizar manifestaciones públicas. Habrá que buscar la manera de hacer manifestaciones de otra forma, no sé, quedándose en sus casas. Bueno, eso es el desafío que tenemos por delante y que lo vemos ahora, al corto plazo, que nos preocupa. Por ejemplo, nosotros estábamos legislando esto que te decían en la ley de urgente consideración, artículos que parecen para otro Uruguay, que no sabemos para qué Uruguay es. Hay un artículo que habla de la libre circulación, lo presentan ellos como asegurar la libre circulación y hablan de los piquetes. El piquete, que es un término que en Uruguay no existe. Jurídicamente el término piquete en Uruguay no existe. No sabemos lo que es piquete, es un término traído de Argentina. Pero si nosotros vamos a la definición del diccionario de piquete, es un grupo de personas que se está manifestando. Yo no recuerdo el piquete como en Argentina que haya habido en San José. No sé qué piquete hubo en Uruguay en los últimos años. O sea, no lo recuerdo. Por lo menos no. O sea, si pensamos en la memoria, no surge rápidamente. Sin embargo, estamos legislando de manera urgente sobre esos piquetes. Entonces lo que nosotros nos preguntábamos es, ¿cuál es la urgencia de legislar sobre algo que no está pasando? ¿O es para generar herramientas de algo que temen que puede llegar a pasar? Con una definición tan amplia de piquete que deja a discreción de la policía definir qué es un piquete, cuándo interviene. Es decir, en San José, vamos a poner ejemplos claros de San José, que es lo que nos preocupa. En San José nosotros hemos visto movilizaciones, por ejemplo, los 8 de marzo, ¿no? El 20 de mayo, han habido movilizaciones por años anteriores también por seguridad, reclamando seguridad. Sí. Han habido alguna movilización de familia de los inundados hacia la Intendencia. Bueno, eso
con esta ley, como se votó, es considerado un piquete. Y queda a discreción de la policía cómo actuar para, según ellos, asegurar la libre circulación. O sea, se le da la potestad al Ministerio del Interior, a la policía, para que ese tipo de manifestaciones las disuelva. Y todos entendemos y sabemos cuáles son los medios por los cuales se intentan disolver esas manifestaciones. Además se agregan delitos en la ley de urgente consideración, el del agravio a la policía. También de una forma muy amplia, o sea, si el policía se siente agraviado, o sea, no sabemos, o sea, cómo se siente agraviado. Incluso ese artículo tuvo que ser modificado porque decía que podía ser considerado agravio de forma verbal o de forma escrita. Entonces ahí hubo una observación de la gente, de los colegas ustedes, los periodistas, y bueno, pero si yo critico el accionar de la policía en un artículo de prensa se siente agraviado, y el tipo se siente agraviado, ¿estoy cometiendo un delito? Entonces, bueno, se insistió, pues bueno, efectivamente ese artículo se logró modificar. Y ahí es parte de lo que nosotros decíamos, bueno, tratamos de que la ley fuera lo menos mala posible. Se agrega también un delito de que si la policía te intenta detener en una manifestación y vos por un instinto de supervivencia te vas corriendo, es otro delito. Entonces son todo, es un contexto que lo que busca es desestimular las manifestaciones públicas, las manifestaciones en la calle, o sea, desestimular esa protesta, y eso nosotros lo vemos con mucha preocupación, porque lo que estamos viviendo acá en San José respecto al conflicto de los trabajadores de cita, que vemos que se viene expandiendo, eso va a pasar en otras ramas de la actividad. Sí, todavía no empezamos a discutir el presupuesto. Todavía no está el presupuesto. Y bueno, y todo digo, lo que yo va a espero venir, que no, o sea... Yo soy lo más anticonflicto que anda en la vuelta, y no porque le tenga miedo a la situación. A lo que voy es, de verdad, me parece que las cosas se tienen que arreglar conversando, dialogando, negociando, y que negociar es ceder de las dos partes. Exacto, y todo demás. Pero también tengo claro que cuando hay discusión presupuestal hay conflicto, es un dato de la realidad, nacimos con eso. El conflicto es parte de la democracia. Sí, claramente. Es parte de la democracia. Que la gente se pueda manifestar en los espacios públicos es parte de la democracia. Los espacios públicos en manos de la población, en manifestaciones pacíficas, es la democracia. Y gestionar esos conflictos también es parte de la democracia. Sí, claro, y por eso la apuesta de nosotros es, bueno, apostemos a esos espacios de negociación. No a darle potestad a la policía de una para que intervenga y disuelva. Si hay un conflicto laboral, bueno, que intervenga el Ministerio de Trabajo, que haya negociación, que haya acuerdo, que haya diálogo. No que enseguida se mande la fuerza de choque para... ¿se entiende, no? Claramente. Entonces, bueno, a nosotros nos preocupa eso ahora, al corto plazo. Haciéndolo también al departamento nuestro, ¿no? Porque estas son cosas que lo vivimos acá nosotros. Vamos a hablar del departamento y vamos a seguir hablando de política, pero antes voy a hacer una pausa. Lo saco corriendo a Mauro, como de costumbre. Hacemos una hora de pausa, estamos con el diputado del Frente Amplio, Nicolás Mesa. Vamos a seguir hablando de política y vamos a seguir hablando del departamento. Y vamos a unir las dos cosas y vamos a hablar del Frente Amplio en San José. Pero muy bien. Tengo algunas preguntas para hacerle al diputado Mesa. Muy bien. La pausa ahora, 9 de la mañana, 54 minutos. Mora Radio. La cremosidad y el sabor del helado Grido con el más rico e intenso placer del chocolate Cadbury ahora se combinan. ¿Te lo estás imaginando? Presentamos el nuevo Tentación con Cadbury. Crema de chocolate con Cadbury almendras y crema americana con Cadbury yogur frutilla. Déjate llevar por el sabor del nuevo Tentación con Cadbury. Grido, disfrutemos juntos. Mora Contenidos es el primer canal digital de San José, creado con la finalidad de proporcionar una nueva visión del departamento y de sus actividades, haciéndole llegar a cada ciudadano los eventos de interés de San José de una forma distinta.
En nuestra plataforma podrás encontrar la emisión de distintos eventos en vivo, además de programas con contenido periodístico, informativo y de entretenimiento en general. ¿Cómo publicitar en Mora Contenidos? Publicitar en la web de Mora Contenidos, generar un banner con las diferentes propuestas de la marca, generando el vínculo deseado por la empresa, una publicación semanal individual en Facebook, Instagram y Twitter. La misma podrá ser un diseño gráfico proporcionado por su empresa o una nota empresarial. Además, podrás publicitar tu marca o empresa en los diferentes programas que te brinda nuestra plataforma. Te invitamos a sumarte a la comunidad de Mora Contenidos. Para que te quedes en casa seguro y confortable, hicimos que el mercado vaya a tu casa. Porque ahora podés comprar desde tu casa y hacer que tu dinero quede en San José. Ingresá a mercadosanjose.uy. Elegí el comercio, seleccioná el método de pago y recibí tu compra en casa. Mercadosanjose.uy. Apostamos al desarrollo del comercio local. San José, Gobierno Departamental. Buenos días, Teo. Hice café. ¿Cómo está el tiempo? Mucha lluvia. Teo, ¿para dónde vas? Tienes 37 correos. Te estoy viendo, Teo. Ya te pedí comida. Este no es el camino a casa. No me obligues a detenerte. Llévate el Renault Kwid desde $11.990, financiado en pesos uruguayos, y paga la primera cuota a los 90 días. Mora Radio. Mora Radio. La cremosidad y el sabor del helado Brido con el más rico e intenso placer del chocolate Cadbury ahora se combinan. ¿Te lo estás imaginando? Presentamos el nuevo Tentación con Cadbury. Crema de chocolate con Cadbury almendras y crema americana con Cadbury yogur frutilla. Déjate llevar por el sabor del nuevo Tentación con Cadbury. Grido, disfrutemos juntos. Mora Contenidos es el primer canal digital de San José, creado con la finalidad de proporcionar una nueva visión del departamento y de sus actividades, haciéndole llegar a cada ciudadano los eventos de interés de San José de una forma distinta. En nuestra plataforma podrás encontrar la emisión de distintos eventos en vivo, además de programas con contenido periodístico, informativo y de entretenimiento en general. ¿Cómo publicitar en Mora Contenidos? Publicitar en la web de Mora Contenidos, generar un banner con las diferentes propuestas de la marca, generando el vínculo deseado por la empresa, una publicación semanal individual en Facebook, Instagram y Twitter. La misma podrá ser un diseño gráfico proporcionado por su empresa o una nota empresarial. Además, podrás publicitar tu marca o empresa en los diferentes programas que te brinda nuestra plataforma. Te invitamos a sumarte a la comunidad de Mora Contenidos. Para que te quedes en casa seguro y confortable, hicimos que el mercado vaya a tu casa. Porque ahora podés comprar desde tu casa y hacer que tu dinero quede en San José. Ingresá a mercadosanjose.uy. Elegí el comercio, seleccioná el método de pago y recibí tu compra en casa. Mercadosanjose.uy. Apostamos al desarrollo del comercio local. San José, Gobierno Departamental. Buenos días, Teo. Hice café. ¿Cómo está el tiempo? Mucha lluvia. Teo, ¿para dónde vas? Tienes 37 correos. Te estoy viendo, Teo. Ya te pedí comida. Este no es el camino a casa. No me obligues a detenerte. Llévate el Renault Kwid desde $11.990, financiado en pesos uruguayos, y paga la primera cuota a los 90 días. Mora Radio.
gente, vamos a seguir unos minutitos más. Le vamos a pedir a Katy y a Mauro, que son los que habitualmente están apurados. El diputado no está apurado. Sí, no ha tenido que hacer nada. Son todas pocas changas que agarró. Después y vienen algunas más. Después el 1 de febrero. No, tengo tiempo. Un minutito más. Tengo tiempo. Porque, en definitiva, y un tema que la pandemia lo decantó, digamos, porque la realidad es así, es la situación del Frente Amplio en San José, que de alguna manera en su momento estaba en la punta de las noticias, la salida de Oscar López, la conformación de una especie de ¿cómo se definió? Comando. Y vino la pandemia y todo eso se apagó y después ahora empezaron los candidatos de nuevo. Sí. ¿Cómo está esa cuestión? Que en realidad se apagó públicamente por el tema de la pandemia, pero también, y esto es un reconocimiento a nosotros como fuerza política, hemos podido gestionar las dificultades de una manera madura, por decirlo de alguna manera, políticamente. Lo hemos podido definir como corresponde en los organismos que corresponde, e ir solucionando los temas que se fueron dando, como por ejemplo la renuncia al presidente, la campaña, y después, bueno, la suspensión de la campaña municipal, y ahora ir retomando de forma paulatina esa campaña, que creo que nos acercamos a una elección que puede llegar a ser la más competitiva de las últimas que tenemos recuerdo. ¿Ah, sí? ¿Esa es la expectativa que tiene el Frente Amplio? Sí. Tiene un porqué. A ver. Primero vemos que el gobierno departamental no está pasando por su mejor momento. Político, económico, los números de la rendición de cuentas son bastante preocupantes. Sí. La gente lo ve, lo siente en el estado general que se encuentra el departamento. No hay un índice de aprobación alto al gobierno departamental. ¿Me deja hacer un paréntesis? Sí. Porque dijo, la consideración, además, la gente lo ve, dijo usted. Sí. Yo no voy a Ciudad del Plata, pero me dicen que Ciudad del Plata también está destrozado como en las calles de la ciudad. Cierro paréntesis y hago punto con el vecino de Ciudad del Plata. Porque, pero es lo que me avisó. O sea, lo que nosotros vemos y lo que vamos recogiendo cuando vamos en las distintas localidades del departamento es un sentir generalizado. Por otro lado, la oferta electoral que presenta el Partido Nacional, que es el partido de gobierno en el departamento de San José, es una oferta electoral menguada, por decirlo de alguna forma. Hay toda una corriente que no está representada, que es la corriente de Alianza. Todo el wilsonismo no tiene candidato propio. Nosotros entendemos que eso es una debilidad en la oferta electoral del Partido Nacional. Además, se da que se presenta el Partido Colorado con sus candidatos, Cabildo Abierto con sus candidatos, que van a buscar también obtener sus ediles. No es como otras veces que veíamos en San José, que todos se unían detrás de un candidato del Partido Nacional. Este efecto de coalición multicolor en el gobierno no se da en San José. Esa es la sensación, o por lo menos la hipótesis que maneja. Pero, y hasta es un hecho, ¿no? O sea, los colorados tienen su candidato, el Cabildo su candidato, y el Partido Nacional su candidato, no suman votos entre sí. Y el Frente Amplio, que se presenta con dos candidatos, un único programa que lo va a dar a conocer en los próximos días. ¿Falta poco para eso? Dijo María Noel, que fue la primera invitada de esta temporada, que fin de julio, dijo. Exacto. Sí, es más o menos la fecha que tenemos pensado. Y un Frente Amplio que llega a esta instancia, primero sin los problemas o los líos internos que habían pasado en elecciones anteriores. Creo que pudimos resolver detalles más, detalles menos, el tema de las candidaturas de una forma más sana de lo que fueron los procesos anteriores. Y cuando decimos procesos anteriores, decimos procesos anteriores. Procesos anteriores. Históricamente. Histórica, claro. O sea, que es un problema que tiene el Frente Amplio local. Lo tenemos y tenemos que asumir esa responsabilidad que nos ha costado históricamente.
Nos ha costado mostrarnos como una opción de gobierno departamental. Eso nos cuesta. Sí, hay que asumirlo. Y toda la unidad que para algunos casos se expresa cuando llega el momento de elegir los candidatos a la intendencia se desparrama para siempre. Asumirlo. Ese es un problema que hemos tenido históricamente. Por eso siempre se da de que en octubre el Frente Amplio en el departamento de San José tiene una votación que es incluso superior al Partido Nacional, y después llegan las en mayo llegan las departamentales, hay un cambio en la votación. Así que bueno, hemos venido trabajando sobre eso, con dificultades también, pero hemos venido trabajando sobre eso. Entonces por eso yo creo que se da un escenario que es una elección bastante competitiva. ¿Qué puede pasar después? Bueno, queda mucho camino por recorrer. No sabemos a ciencia cierta ni siquiera cómo vamos a desarrollar, y hablo de todos los partidos políticos, la campaña electoral. Sí. Porque como vos decías al principio, seguimos en emergencia sanitaria. Eso va a seguir, eso tiene repercusiones. Si bien se viene saliendo, los números de Uruguay en cuanto al tema de contagio y todo son alentadores respecto a lo de la región, no está exento de que pueda pasar. De hecho, picó ahora, no es un gran foco, pero picó en la médica. Claro. Es 200 funcionarios. Bueno, pero cuarentenados, ¿no? Eso pasó en Rivera, se contuvo, pasó en 33, se está ahí más o menos con ahora pasa en la médica uruguaya, Sí, el riesgo es latente, está ahí. Que está pasando en todo el mundo. Sí, claramente. Y si hay un pico de esos cercano a las elecciones, eso te modifica todo. Sí, claramente. Te modifica todo. Entonces la realidad es claro, planificar una campaña electoral en estas condiciones, no es fácil porque los escenarios posibles son muchísimos. Son muchos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? En septiembre es una incertidumbre, es una incógnita, pero va a depender también mucho de nosotros, de lo que podamos plantear nosotros, me refiero como fuerza política. Ahora, ¿está la gente de San José, aquí en el departamento, preparada para un cambio? ¿Qué es lo que se puede olfatear y visualizar? Vos decís la gente o el Frente Amplio, para asumir. En general. ¿Está preparada la gente para cambiar el voto al Frente Amplio? Bueno, eso es el desafío que depende de nosotros. Si nosotros logramos transmitir que somos una opción de gobierno real, yo creo que sí. O sea, que ese voto está. Se vio en octubre y en noviembre en el balotaje. Sí, la diferencia de primera y segunda vuelta. De la primera y segunda vuelta. O sea, cómo se obtuvo mucho más votos en el balotaje de lo que se esperaba. En San José yo creo que me acuerdo que habíamos puesto como objetivo aumentar 6.000 votos de respecto a octubre a noviembre, y aumentamos en 1.200. O sea que trabajamos, sabemos dónde está la gente, sabemos dónde puede estar ese voto que nos pueda acompañar en mayo. Depende de nosotros. ¿Y eso cómo se logra? ¿Mostrando equipo? ¿Marcando las diferencias? Yo creo con que el sí. gobierno actual? Yo creo que sí. Yo creo que lo primero que tenemos ¿Cómo generar? Porque voy a utilizar Sí. justamente además una frase de las tantas que utilizaban principales dirigentes hoy ocupando incluso cargos de responsabilidad en el gobierno, en este gobierno multicolor que tiene el país, esto de primero la gente decidió que quería cambiar y después optó en qué partido acompañar. Pero lo primero, estoy parafraseando discursos, Sí. Primero la gente entendió que tenía que cambiar. El escenario para el Frente Amplio en tal caso sería parecido. Exacto, y es un poco lo que hablábamos recién, o sea, el sentir de la gente ve en el modelo del Partido Nacional un modelo que está agotado, que no tiene mucho más para dar. O sea, y que ha tenido problemas, ya te digo, desde lo financiero, problemas de gobernabilidad, problemas de gestión. Hay un sentir en la gente, sí, que está pidiendo un cambio. Ahora hay que ver si nosotros logramos
posicionarnos como una opción de gobierno, y eso tiene que ver en cuanto al programa que presentemos, los candidatos, que yo confío mucho en los candidatos que tenemos como Frente Amplio, tanto en Pablo como en María Noel. Son dos personas bastante solventes, que tienen experiencia en la gestión, que pueden llevar adelante cualquiera de los dos una intendencia de San José, y va a influir mucho también el equipo que se puede armar, porque no es solo la figura del intendente. Después, o sea, todo el equipo, gestionar una intendencia no es nada fácil. Hay que prepararse mucho, hay que tener gente preparada para eso. Pero en esa línea es que venimos trabajando, en un Frente Amplio que también viene en una etapa departamental de renovación. Porque también, o sea, se vienen dando en los distintos sectores y en el Frente Amplio se vienen dando renovación de los dirigentes, de los candidatos. Bueno, nosotros, el equipo de diputación nuestro es todo nuevo, o sea, es parte de esa renovación y del desafío. Nico, me mezclo los dos temas. Sí. Vos habías prometido de alguna manera, te habías comprometido de alguna manera que ibas a ser el diputado, no solamente de San José, así fuiste electo, representante nacional por el departamento de San José, pero de todo el Frente Amplio. Sí. ¿Cuánto de ese compromiso se ha podido cumplir con el resto de los sectores que no, digamos, que no te acompañaron en octubre? Claro, yo en ese sentido lo vemos muy, muy, muy positivo, y es una de las cosas que nos alientan. Porque la interna del Frente es brava también, ¿no? La interna del Frente es complicada, pero nosotros creo que hemos podido y estamos pudiendo encaminarnos y trabajar en ese sentido, con todo el Frente Amplio. De hecho, propuestas que nosotros hemos realizado en el Parlamento, pedidos de informe, lo hemos trabajado con otros sectores del Frente que no son solo el MPP, la lista 609 por la cual fuimos electos. Y si bien, bueno, lo de la pandemia enlenteció un poco la planificación que nosotros teníamos pensado, igual lo podíamos hacer con esas características que marcábamos al principio. Hay distintos sectores en el Frente Amplio que cada uno tiene distintos perfiles a la hora de encarar distintos temas. Y en particular yo me he sentido muy respaldado en eso, en trabajar de forma bastante, han colaborado bastante con el equipo de diputación, y creo que lo venimos haciendo como lo habíamos prometido, como era el objetivo final, porque eso no era solo una propuesta nuestra del MPP, sino que varios sectores habíamos estado de acuerdo de que la próxima diputación del Frente, ganara quien ganara, la teníamos que encarar entre todos los Frente Amplistas. Y eso creo que lo estamos logrando bastante bien. Le hemos puesto mucho trabajo en la parte parlamentaria. Estamos asumiendo responsabilidades en el Parlamento. Por ejemplo, ahora nos tocó la vicepresidencia de una comisión muy compleja, que es la de seguimiento a asunto carcelario, en la que la preside Camí. O sea, quedamos como los dos maragatos con el tema carcelario, que es un tema muy delicado. Un tema fácil eligieron. Sí, por eso, por eso digo, muy delicado. tema fácil. ¿Eso cómo viene? Y bueno, en esa reunión, en la comisión, recibimos en una primera instancia al ministro del Interior, a Jorge Larrañaga, y en una segunda instancia al comisionado parlamentario, y ahora vamos a marcar un cronograma de visitas de la comisión a los distintos establecimientos carcelarios, y estamos tratando de que se teja desde ahí políticas de Estado en cuanto a cómo encarar la situación carcelaria, porque ese es otro tema. O sea, ¿qué pasa en las cárceles de Uruguay? Por ejemplo, con el tema de rehabilitación. Y eso es un debate que lo tenemos que dar como sociedad, más allá de las etapas electorales. ¿Qué queremos hacer los uruguayos con las cárceles? ¿Qué queremos hacer con los presos? Porque si uno lee
las redes sociales, que yo trato ya de no leerla, o los comentarios. Me sumé a esa, salvo a mi amigo de Ciudad del Plata, no leo ningún comentario. O los comentarios en los portales de noticias, escucha, o sea, lo que se ve ahí. Es de todo. Sí. Falta de información, de conocimiento. Sí, algunos posicionamientos radicalizados que no valen. Claro, y hay que tener cuidado con los mensajes que se dan. Hay que tener cuidado porque se genera lo que se llama un clima de época. Ahora vimos un episodio lamentable de que prendieron fuego a una persona en situación de calle. Pero eso es porque es un clima que se va país generando. Se prendió fuego. Sí. Voy a omitir el comentario al titular del país porque las cámaras de seguridad muestran otra cosa. Exacto. Y eso es parte de los mensajes que te digo. Hay que tener cuidado con eso que se genera. Hemos visto mucho tiempo expresiones en las redes de que los pichis, los que viven en la calle porque quieren, porque que no sé qué, y bueno, y todo eso va generando un clima. Y hay que tener cuidado con esas cosas. O sea, cuando se manifiesta, por ejemplo, públicamente, que los presos se maten entre ellos, que no sé qué, o sea, hay que tener cuidado con eso. Los que hoy están privados de libertad, el día de mañana van a salir. No hay cadena perpetua en Uruguay. ¿De qué forma van a salir? ¿Cómo se rehabilitan para insertarse en la sociedad? Sí, además tengo la sensación, Nicolás, uno de visualizarlo, ¿no? Con experiencias tan disímiles también, ¿no? Porque dentro del propio sistema carcelario hay experiencias que son bien diferentes. Totalmente. Hay centros que logran niveles de rehabilitación y de no reincidencia importantes, y hay otros que son un desastre, claramente, históricamente un desastre. Entonces, también hay diferentes ejemplos en el país. Yo creo que es algo que lo debemos afrontar, como te decía, todos los partidos políticos y toda la sociedad. No hacer política electoral con estos temas. Hay temas para política de Estado por fuera de la agenda y discutiendo sobre qué es lo que queremos hacer. Esa es mi opinión y creo que es compartida por varios. Y por ejemplo también en los temas de seguridad. Tenemos que darnos un debate serio sobre el tema de seguridad, cómo enfrentar el tema de seguridad, fuera de lo que es la campaña electoral. Lamentablemente eso no sucede. No sucede y nosotros lo venimos reclamando hace tiempo. Ahora, por ejemplo, va a salir el tema de los allanamientos nocturnos y yo se lo manifestaba a unos colegas. Hay que discutirlo, pero hay que discutirlo fuera de la campaña. No podemos juntar la campaña departamental, donde vamos a estar eligiendo intendentes, ediles y alcaldes, con el tema de los allanamientos nocturnos, que es una herramienta que puede ser válida o no, pero que hay que discutirlo en otro contexto, fuera de lo electoral. Sí, esperemos un poco más para el debate. Esperemos, sentémonos y discutámoslo y lleguemos a una política de Estado. Lo mismo con el tema de las cárceles. En Uruguay la población carcelaria ha aumentado exponencialmente. Vamos a terminar el año casi con 13.000 presos. Es una tasa altísima para lo que es Latinoamérica. Cuando empezó el gobierno del Frente Amplio, creo que habían en torno a los 5.000 presos más o menos, vamos a terminar en 13. O sea, ahora, este año. Es mucho el crecimiento de las cárceles. Eso implica también mejorar el sistema carcelario, implica presupuesto. ¿De dónde sale ese presupuesto? O sea, bueno, son todos debates que tenemos que ir solucionándolo, y son temas muy delicados porque también hacen a la seguridad, lo que te decía, bueno, el privado de libertad que cuando salga tiene que salir mejor. ¿Qué va a salir? Tiene que salir mejor. ¿Qué va a hacer? O sea, tiene que tener opciones. ¿Qué opción le da? Sí, claramente. Por lo pronto la comisión se está asesorando, se está informando, y lo que tú decías, van a estar recorriendo la cárcel. Sí, y bueno, por un lado hay un plan que presentó, por ejemplo, dio unos titulares el ministro del Interior, que se llama de dignidad carcelaria. No conocemos los detalles de lo que quiere implementar, y hay otras líneas de trabajo que presenta el comisionado parlamentario sobre hacia dónde habría que avanzar en este sentido de que sean realmente centros de rehabilitación. Y nosotros lo que decimos, bueno, también como oposición responsable, bueno, acompañemos
todo eso que vaya en ese sentido. Sí. Hay que poner plata. Claro. No alcanza con la voluntad. No alcanza con la voluntad. Y son momentos bravos para poner plata. Porque si me piden a mí, por ejemplo, les tengo que decir que no tengo. Las 10 de la mañana con 20 minutos, estamos ya llegando al final, pasado por cierto, en esta edición de Mora con el diputado Nicolás Mesa. ¿Qué hace el MPP en las departamentales? El MPP Porque usted es diputado, cosas, frente, Sí. conversamos, pero Sí. 609. Soy En un la- sector también. Claro, está sectorizado Sí. también. Mm. Así llegó. El MPP va con 2 listas calcadas, va una apoyando a Mariana del Bataglino y una apoyando a Pablo Urreta. Con la misma plancha de ediles. Calcada. La lista calcada, cambia el número y el candidato a intendente. No está definida la lista de La ediles. integración. Me adelanto a la pregunta. Bueno, como todavía no está definido, Sí. yo no me voy a poner a tirar piedra. No. Estoy en un ánimo de nueva paternidad que me tiene bastante Perfecto. relajado en algunas Muy bien. cosas. Pero revisemos bien los nombres, ¿no? Y con los candidatos o alcalde también lo mismo. Vamos a ir abordando en el proceso del programa también, vamos a ir invitando candidatos a alcalde. También porque, en definitiva, lo de la Junta es eso, ¿no? Pedirle a todos los dirigentes políticos, sobre todo los que tienen responsabilidad, que encabezan, que son figuras, revisen la lista de ediles, así después no nos llevamos sorpresa, ¿no? Yo siempre digo que la responsabilidad es del que autoriza, porque después nos lavamos las manos. No estoy hablando de ningún caso en particular, digo, pero después nos lavamos las manos, no sé cómo salió, no sé cómo llegó acá, ¿no? Y tenemos los de pelote que tenemos en la Junta y nos tenemos que ocupar de esas cosas, nos lavamos las manos. Y sin embargo estaba en la plancha. Y si no te autoriza el de arriba, no hay plancha. Claro. Y también el tema de los alcaldes, porque yo tengo la sensación, lo conversamos con Javier Gutiérrez los otros días, que conoce mucho el tema además, de comparar los números de lo que es la elección departamental con la municipal, y efectivamente, numéricamente, la cantidad de gente de los municipios, como jurisdicción electoral, que vota ese día, es muy menor en relación a lo que es el voto a la intendencia de la Junta Departamental. Sí. Y yo estimo, pero es una estimación sin ninguna herramienta, que mejorar la oferta de candidatos a concejales y eventualmente alcalde, podría mejorar la respuesta electoral de los ciudadanos, para que efectivamente haya un nivel de representación. Y lo digo muy livianamente y como al pasar y sin referirme a ningún partido político. He visto algunos candidatos a alcalde y que cada uno piense en cualquiera y le ponga los puntos suspensivos a la frase. Sí. Nosotros, por eso, el proceso de conformación de las listas en esta oportunidad para nosotros es un proceso lento porque es un proceso meditado y responsable. Queremos ver todos estos aspectos y otros que vos estás marcando. Respecto a la alcaldía, el MPP definió que la 609 no se presenta en ningún municipio de San José, sino que va a respaldar los candidatos del Frente Amplio. No va a estar la 609 en ningún municipio del departamento de San José. Y hablando de los municipios, hay una pregunta que yo me hago siempre y que lo vengo planteando y no me lo saben contestar, es ¿por qué no hay un tercer nivel de gobierno, un municipio en la ciudad de San José? Podría haberlo perfectamente. En Canelones hay, en la capital, y funciona muy bien. Podría haberlo perfectamente. La población da, incluso da hasta capaz que para hacer 2. Sí. Y creo que puede ser un nivel de cercanía del gobierno, más con los temas más cercanos a la gente. Es un buen tema que plantea. Sí. Es un buen tema que plantea. Gracias al diputado Nicolás Mesa por... ¿Cuándo está con mi amigo? Le voy a pasar el chivo al ratón. Mi amigo el ratón está con... ¿Mañana es? Mañana. Conversando sobre 9, LUC. Sobre la LUC. Con el diputado Rubén Bacigalupe. Con Rubén Aníbal Bacigalupe. ¿No es debate? Sí, es debate. Es un intercambio, un debate.
Sí. Buena cosa. Ya tenemos varias horas. No, sí, yo lo tengo claro. Adentro de la cámara y en cámara también han participado en Vamos a seguir, vamos a continuar. Y saludarlo a Jorge también por estas instancias que son siempre interesantes, ¿no? Poder tener los representantes del departamento en un diálogo en cámara siempre es buena cosa. Allí en Canal 9, mañana. ¿Nos vamos? Nos vamos. Mire que hay tela para cortar hoy. Le voy avisando que tenemos una nueva jornada laboral bastante intensa. Yo le voy a poner una hora de cierre que no voy a decir, pero tengo cumpleaños hoy, cumpleaños Graciano, yo le mando un beso y voy a pasar a saludarla. Voy a pasar a saludarla como corresponde. Por lo pronto ahora al mediodía tenemos el tema de Codmi. Habrá que ver, hay que estar atentos, seguramente lleguen representantes de la Inter en un rato nomás a San José, depende la hora de llegada de una reunión que se iba a estar realizando a partir de las 9 de la mañana en Montevideo, y una vez finalizada esa reunión, los dirigentes se trasladaban hasta aquí. Insistimos en víspera de un paro nacional de transporte, digo, para tenerlo en cuenta que independientemente de la situación más local, más que uno puede visualizar, hay un paro nacional mañana que está decretado y que no se va a levantar, ¿no? Estaré atento al portal de Mora Contenidos para mantenerme informado de lo que esté pasando en el departamento. Ahí va a tener lo que dicen los trabajadores y lo que dice la empresa al rato. Perfecto. Nos vamos, nos reencontramos mañana en torno a las 9 de la mañana. Gracias a todos. Chao.